Que el Señor los bendiga ricamente. Les saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 9:10. Antes de iniciar con el análisis gramatical, quiero invitarlo para que se suscriba al canal de YouTube, para que explore el diccionario digital que estamos preparando para usted. El diccionario digital en este momento es un diccionario gratuito, excavadigital.com, donde están todas las palabras, absolutamente todas las palabras del Nuevo Testamento con su respectivo análisis gramatical. También quiero invitarlo para que nos ayude a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Los objetivos de este programa se esbozan en estas tres preguntas que aparecen en pantalla. Primero, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué dicen los manuscritos más antiguos que tenemos? Les mostraremos los manuscritos del siglo IV, los microfilm, los que tenemos en los museos, de donde se toman todas las religiones del mundo para hacer el Nuevo Testamento, y nos cercioraremos de que realmente corresponda con lo que nos ayuda Nestle y Alan en sus estudios realizados. Esta es la parte exegética, hacer una traducción lo más apegada a el texto, a los manuscritos más antiguos que tiene la iglesia. El segundo objetivo, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica, la parte interpretativa. Para eso usaremos el método teológico histórico gramatical, donde haremos un análisis de palabra por palabra con su respectiva situación gramatical. Igualmente acudiremos a algunos especialistas para la interpretación, como por ejemplo lo que nos dice la Reina Valera 1995, lo que nos dice la Biblia Jerusalén 1972 o 76, lo que nos dice Robertson y lo que dicen otros especialistas según Roberto Hanna, para poder nosotros interpretar de la manera más correcta el texto sagrado. En tercer lugar, ¿qué me dice el texto a mí? La parte teológica, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me enseña? Por supuesto, desde una perspectiva teológica, sin desviarnos de su sentido correcto, sin hacer espiritualismos de ningún tipo, sin espiritualizar la palabra de Dios, sino ¿qué me dice el texto a mí? ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva Jesús con esta palabra? Hemos grabado una cantidad enorme de videos a criterio personal. Hemos ido grabando paulatinamente, no borramos nuestros videos y los hemos clasificado en orden de importancia, dado que algunos los hemos editado varias veces, en varias páginas gratuitas en Google. Por eso lo insto para que escriba mi nombre y pueda explorar esas páginas y pueda sacarle el mayor provecho posible. El texto de hoy, Mateo 9:10, dice literalmente el manuscrito más antiguo. Nos tomamos de dos manuscritos, que es el manuscrito, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano del siglo IV. No hay códices más antiguos que esos. Hasta el momento son los más antiguos, por lo tanto son los que nos dan más fidelidad al respecto. Dice el texto traducido: y aconteció de él, es decir, Jesús, es una expresión, así se expresa el griego, y le aconteció a él, es lo mismo decir, y le aconteció a él,
Y aconteció de él, o aconteció con respecto a Jesucristo, o sucedió en ese momento, pero es una forma de expresarse el griego. Aconteció caí egéneto aftú, de él, es decir, les aconteció. Reclinándose a la mesa en la casa, está refiriéndose a Cristo, reclinándose a la mesa en la casa. He aquí muchos recaudadores y pecadores trasladando, se sentaban a la mesa con él, Jesús, y con los aprendices de él. Una práctica de Cristo, reunirse con los que eran considerados pecadores, con los recaudadores, que no eran personas que gozaban de muy buena fama en el pueblo de Israel. Y Jesús hace algo que es revolucionario: sentarse a comer con pecadores. La palabra pecadores, bueno, ya lo explicarán los agiógrafos, todos somos pecadores. Pero aquí se refería a las personas que realmente estaban alejadas de los caminos del Señor. Entonces se les llamaba pecadores porque no habían tenido una experiencia religiosa, sino que eran personas un poco alejadas, pero no significa que eran ateas. Y estos recaudadores, Jesús se sienta. Eso es un acto bastante revolucionario en el tiempo de Jesús. Luego, eso que se sentaban a la mesa con Jesús, estamos hablando de que ellos se sentaban en el piso, ¿verdad? Esa era la costumbre, la cultura. Y estaba Jesús y estaban los discípulos de Jesús, los aprendices de Jesús. Este es el texto que entonces vamos a ver hoy. La Reina Valera dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos, la palabra publicanos, lo mismo que recaudadores. El recaudador eran, bueno, ahorita lo explicaremos con los eruditos, lo que nos dicen, que son empleados públicos. Y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. La Jerusalén 1976 dice: y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Bueno, el texto no menciona a Mateo. Y aconteció de él reclinándose en la casa, la Jerusalén agrega: en casa de Mateo vinieron muchos publicanos y pecadores. He aquí muchos recaudadores y pecadores trasladando. El término el tontes de erjome significa trasladar. En la Biblia tiene el sentido de ir o venir. Entonces es más bien el sentido amplio, es trasladar, que implica venir o ir. Y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ese es el texto. Nos vamos al interlineal y vamos a ver lo que nos dice el texto sagrado, ¿verdad? Dice: caí, así aparece, y egéneto, aconteció, aftú, de él, ¿verdad? Esta palabra que nos parece rara, pero era una palabra que se usaba muy normal, ¿verdad? Nosotros tenemos también algunas palabras que a veces no siguen exactamente el sentido común de la gramática. Aconteció de él, es decir, estamos hablando que ¿qué le aconteció a Jesucristo? Reclinándose, anaquimeno o anaquimenu, reclinándose a la mesa, en ti y quía, en la casa. Estamos viendo que Jesús había sido invitado a comer a la casa de Mateo. Entonces sí es en la casa de Mateo, pero en ti y quía, en la casa, ¿verdad?
Ahorita vamos a ver los manuscritos. Que y du, he aquí, poli, muchos, telone, recaudadores, que y amartoli, pecadores, el tontes, trasladando, el verbo erjome, ahorita lo vamos a ver, es trasladar, aquí lo vamos a usar porque ese es el sentido que tiene en el Nuevo Testamento, el sentido de traslado, más que el sentido de ir o venir, porque es el más amplio sentido, digamos, en el Nuevo Testamento, significa ir, bueno, se traduce ir o venir, es decir, cualquiera de los dos vale. En otras palabras, es traslado. El traslado, la palabra trasladar, implica el ir y el venir. Trasladando, sinanequinto o sinanequinto, se sentaban a la mesa to y Jesús, con el Jesús, que y tis masites, con los aprendices aftú de él. Ese es el interlineal. Vamos a ver lo que nos dicen, porque hay mucho. La Reina Valera en la casa. Dice, puede entenderse como la de Mateo o la de Jesús mismo. Y luego dice, ve la nota de 9.1, ¿verdad? 9.10 dice la palabra publicanos. Dice, véase Mateo 5.46, la nota, la concordancia temática, lo que significa publicanos, que por aquí lo vamos a ver también. 9.10 habla de los pecadores, explicando los pecadores. Los fariseos llamaban pecadores, en el versículo 11, a los que no interpretaban la ley como ellos o ejercían profesiones poco honrosas. Para los fariseos, comer con los pecadores constituía un gesto de amistad y de aceptación. Confere Lucas 15, 1, 2 y Juan 7, 49. Es que importante esta información que nos da la Reina Valera. Vamos a ver la información que nos da la Jerusalén sobre el 9.10. Personas a quienes sus costumbres personales o su profesión de mala nota, dice también ver 5.46, hacían impuras y con las que no se debía tratar. Eran particularmente sospechosas de no observar las numerosas leyes relativas a la alimentación, de lo cual se originaban problemas de comensalía. Y ahí vienen varios textos para que usted los revise. Robertson habla también de los publicanos y pecadores. Telone que amartoli. Teloni que amartoli. Y nos dice frecuentemente yuxtapuestos en un común escarnio y en contraste con los justos, con los diqueos. En 9.13 fue una extraña mezcolanza la presente en la fiesta de Leví. Jesús y los 4 discípulos pescadores, Natanael y Felipe. Mateo, Leví y sus antiguos compañeros, publicanos y pecadores. Los fariseos con sus escribas o estudiantes como espectadores. Y discípulos de Juan el Bautista que estaban ayunando en el mismo momento en que Jesús estaba festejando y ello con un tal grupo. Los fariseos critican acerbamente a vuestro maestro por una transgresión social de este tipo de reclinarse juntamente con publicanos en el banquete de Leví. Entonces reconoce que es el banquete de Mateo, como la Jerusalén también lo expresa. No hay ningún comentario de Roberto Hanna al respecto. Y vamos a ver lo que nos dice el códice sinaítico. Caí egéneto. Vamos a ver dónde está Caí egéneto. Aquí está Caí. Luego está egéneto, está ausente. Luego aparece Anaquimenu. Anaquimenu. ¿Verdad? Vea que esto está ausente en el texto del sinaítico y aconteció de él. Anaquimenu
En ti, IKEA, en ti, IKEA. Muy bien. Luego tenemos caí o que. No lo vemos, ¿verdad? No lo vemos. Caí. Está idu. Entonces, este tampoco está presente. Idu. Idu aquí está. Idu. Poli. 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 Telone. Telone. Que aquí omite, ¿verdad? Eso es, lo omite y aquí está escrito, ¿verdad? Telonai. Está omitiendo y pone telone, como se pronuncia ahí, que es que alguien le corrigió. Jamartolí o amartolí. Muy bien. El tontes no está presente tampoco. No sabemos si alguien lo agregó después, porque ya el texto estaba hecho. El tontes. Sinanéquinto. Sinanéquinto. Que aquí está el sí. Alguien se lo agregó. Ne. Ki. Aquí aparece otra diferencia porque lo escribe como se pronuncia. Significa que se lo estaban dictando. Esto es un evangelio donde se lo estaban dictando y él estaba anotando. Aquí termina Sinaniquinto, ¿verdad? To, y luego viene Isu, la primera y la última letra. Excelente, ¿verdad? Esta y esta. Jesús que y tis más y tes, tis ma más y tes. Ese ais, lo que escriben es la épsilon. En lugar de la I, escribí la epsilon, ¿verdad? Porque le están dictando. Ahí está la sigma pequeñita, que sí es probable porque eran pergaminos. Y aftu. Bueno, ese es el texto del códice sinaítico. Las palabras que faltan no comprometen ninguna doctrina importante en el texto sagrado. Vamos a ver ahora lo que nos dice el Códice Vaticano, también un poquito más antiguo, caí, ok. Egéneto, ese sí viene egéneto, ahí viene. Viene aftu, viene anakimenu, menu, muy bien. Entiquía, IKEA, que ahí aparece idu, poli, telone, que amartolí, ahí está. El tontes, el verbo ejomai, el tontes, aquí está. Sinanéquinto, to Yesu, abreviado, viene el signo en la parte superior, que tis más y tes, aquí está, tis más y tes,
y viene aftu. Viene perfecto. De hecho, el texto ha sido tomado de Nestle y Alan. Lo ha tomado literalmente del Códice Vaticano del siglo IV. Bien, vamos a comenzar con el análisis gramatical. La primera palabra que aparece es que es una conjunción coordinada copulativa y, ¿verdad? Y luego aparece egéneto, lo escribimos acá en el cuadro, lo busco en el diccionario y en el diccionario me va a decir, en primer lugar, que es un verbo defectivo, que es muy importante, ¿verdad? Es un verbo defectivo, aquí aparece como verbo defectivo, que viene de gínome, ese es el paradigma, gínome, aquí aparece gínome, que es un auristo 2, lo que varía es la forma, modo indicativo, voz media, tercera persona singular, es decir, esto que viene acá. Ahí viene, auristo, indicativo medio, tercera singular. Pero al ser verbo defectivo, la voz media se va a tomar como voz activa. Buscamos la voz media de gínome y lo tenemos acá. Entonces, en el auristo, aquí está el tiempo auristo, para que quede un poquito más grande. El modo indicativo, que es este color verdecito que tenemos por acá. La voz media, que esto es de la voz media, tercera persona singular, esto que ustedes ven acá. Entonces, como un auristo de la voz activa, de trasladar, yo trasladé, tú trasladaste, es el trasladó, ¿verdad? Perdón, estamos con acontecer, aconteció. Yo acontecí, tú aconteciste, él aconteció. Aquí está el significado y aquí está la propuesta mía, aconteció y aconteció. Así se traduce. Aconteció, que es el que se le propone tanto en el diccionario como en el análisis de los cuadros. Y aconteció, aftu, luego viene aftu, lo busco en el diccionario, ¿verdad? Aftu, y en el diccionario me dice que es un pronombre personal que viene de aftos. Entonces buscamos todo el paradigma, la declinación de aftos, y lo tenemos en masculino, femenino y neutro. Y este aftos, yo tengo que localizar aftu, que lo voy a encontrar aquí en el genitivo masculino, pero también en el genitivo neutro. Aquí lo tengo y aquí lo tengo. Pero ¿cuál es? ¿Es genitivo? Perdón, ¿es masculino o es neutro? Bueno, y aconteció de él. Hay que ver el antecedente de quién está hablando. Aftu es de Cristo. De Cristo, o también puede ser de Mateo. Y aconteció de Mateo o de Cristo. Pero si es de Cristo o de Mateo es masculino. Por lo tanto, es masculino, singular, genitivo. Masculino, singular, genitivo. Se le agrega la preposición de él. Él, de él, para él, a él. De él, pasamos la diapositiva. Anaquimenu, lo escribimos en el cuadro, lo busco en el diccionario y me dice, es un participio. Participio viene a ser como una especie de adjetivo, pero también como una especie de verbo. Entonces, anaquimenu, en el diccionario me dice que viene de anaquime, es decir, que este es el paradigma, anaquime, el cual traemos acá, anaquime, pero en voz presente medio, ¿verdad? Presente medio,
es decir, que se va a traducir reclinándose en la mesa en cualquiera de estas formas. Y lo voy a encontrar en el masculino singular genitivo. Masculino singular genitivo. Aquí, anaquimeno. Como es una especie de adjetivo, entonces igual está en el neutro, dependiendo del sustantivo. ¿Por qué decimos masculino? Porque reclinándose a la mesa, ¿quién? Reclinándose a la mesa, Jesús. O reclinándose a la mesa, Mateo. Se puede agregar el nombre, es viable, es viable. Aconteció que reclinándose a la mesa, Mateo, o en la casa de Mateo, puede ser, ¿verdad? Pero este anaquimeno es quien realiza la acción verbal. ¿Quién fue el que se reclinó a la mesa? Jesús, para mí. Jesús en masculino singular genitivo. Entonces, ya reclinándose Jesús a la mesa, ¿verdad? Entonces ahí falta Jesús, que está en forma tácita, no lo hemos agregado aquí, reclinándose a la mesa. Por eso está en masculino singular genitivo y no en neutro singular genitivo, sino masculino porque se refiere a Jesús. Por eso reclinándose a la mesa, Jesús, usted puede agregarle Jesús entre paréntesis, ¿verdad? Pero también puede ser que de él también es el que está refiriéndose, digamos, es un pronombre está sustituyendo, y aconteció de Jesús reclinándose a la mesa, que es lo mismo, ¿verdad? Por eso no lo hemos puesto acá, pero si usted quiere lo escribe para que no se le haga enredo, pero es lo mismo, ¿verdad? Por eso concuerda en género, número y caso con este. ¿No ven? Masculino singular genitivo, suponiendo que se refiere a este. En ti y kia, sigue, es una preposición con dativo en. Significa que ti y kia, que vamos a traer, hay que ponerle la preposición en el dativo, aquí. Ya me está diciendo que todas las preposiciones que se le agregan al sustantivo dativo, yo voy a escoger la preposición en, que ya viene de antemano. En ti y kia. Ese ten es en. Y vamos con ti y kia. Ti, el artículo, y kia, sustantivo respectivo. Buscamos siquía y el diccionario me dice es un sustantivo femenino que viene de iquía. Escribimos siquía, que es casa, y todo el paradigma de iquía que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Dónde encuentro ti y kia? Aquí. Ya la preposición me había dado más o menos la claridad de que era un dativo. En tiquia, en la casa. En la casa. ¿Ven? En tiquia, en la casa. Se le agrega la preposición en. ¿Qué está por aquí? En la casa. En la casa, vamos a ver, se me corrió. Que es una conjunción coordinada copulativa y do es una interjección, he aquí, y he aquí, en el relato es muy importante esa interjección. Poli, entonces viene poli, lo busco en el diccionario, me dice, es un adjetivo que viene de polis. Entonces buscamos polis, aquí está, que es mucho, mucha, es un adjetivo que es el adjetivo de telone, de recaudadores, ¿verdad? Entonces va a asumir la situación gramatical de telone, que ahorita la vamos a ver, por eso va a ser masculino plural nominativo. Masculino plural nominativo.
es decir, va a ser poli, va a ser este. Hay varios para el masculino plural nominativo, usted lo puede ver acá, pero aquí el autor usa poli. Entonces, recordarle que entonces, ¿por qué escogió muchos en masculino plural nominativo? Porque Telone lo va a escribir en masculino plural nominativo. Y el adjetivo concuerda con el sustantivo en género, número y caso. Ve, los dos son iguales. Ahí está, muchos Telone. Entonces lo tenemos acá, lo escribimos, lo busco en el diccionario me dice es un sustantivo masculino que viene de telonis. Busco telonis y con todo lo que hay en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí están todas las que vienen en el Nuevo Testamento y voy a buscar telone, es así como viene. ¿Y dónde lo voy a encontrar? Telone, aquí. Ahí lo encuentro, la terminación E. Entonces resulta que telone es un masculino plural porque es el sujeto de la oración. Recaudadores. Entonces, recaudadores trasladando. ¿Quiénes se trasladan? Los recaudadores y los pecadores. Venían muchos recaudadores y pecadores. Muchos de ellos se trasladaban, es decir, venían. La acción de trasladar se escoge venir, ¿verdad? Recaudadores, entonces es masculino plural nominativo. Por eso el adjetivo va a ser masculino plural nominativo, ¿no? Porque el sustantivo es masculino. Muchos recaudadores como sujeto de oración. Luego dice que amartolí. Ese que es una conjunción coordinada copulativa y luego viene amartolí, que lo escribimos en el texto, en el cuadro. Si yo lo busco en el diccionario me dice es un sustantivo masculino que viene de amártolos. Buscamos amártolos con el paradigma, digamos las palabras que vienen en el Nuevo Testamento, y voy a buscarlo amartolí y lo encuentro también en el nominativo plural, ¿verdad? Sabemos que es un sustantivo masculino, entonces masculino plural nominativo. Y así lo ponemos acá. Es sujeto de oración, entonces es pecadores. Así se traduce el nominativo plural. Pecadores y pecadores. Pasamos la diapositiva. El tontes, esta palabra que es muy importante traducirla bien. El tontes, yo la busco en el diccionario, es un participio aoristo activo masculino plural nominativo que viene de érgome. Érgome se traduce como trasladar. En el Nuevo Testamento, érgome tiene la idea de traslado. Y se usa tanto para ir como para venir. Es decir, es trasladar. La palabra correcta para traducirla es trasladar. Entonces, es un traslado que puede ser ir o venir. Sigo reiterando porque es importante. Esta palabra, los autores buscan la más exacta. Pero es la opinión del traductor. Pero aquí el sentido correcto de érgome es traslado. ¿Está bien? Entonces, busco érgome como participio y dice que es un aoristo activo, es decir, que se traduce trasladando, masculino plural nominativo. Es masculino plural. ¿Quiénes se trasladan? Es el verbo, ¿verdad?
¿Quién es el sujeto de trasladando? Los teloni y los amartolí, es decir, los recaudadores y pecadores. ¿Ve? Entonces, esos son los que se están trasladando. Es el que ejecuta la acción verbal, trasladando, ¿verdad? Por eso se escoge el masculino plural nominativo en este participio, porque tiene que concordar con teloni, masculino plural nominativo, ver aquí, con teloni y con amartolí. ¿Ven? Ellos son los que se trasladan. Bien, seguimos trasladando. Espero que estén entendiendo. Sinanéquinto. Sinanéquinto, esta palabrita que aparece acá, yo la busco en el diccionario. Los verbos sí los estamos poniendo acá porque creo que es más, de acuerdo a algunas recomendaciones que me hacen algunas personas, es más fácil que les ponga lo que dice el diccionario para que a mayor comprensión mejor. Sinanéquinto, el diccionario me dice que es un verbo y entonces le pongo que es un verbo que es que viene del paradigma sinanáquime, aquí está, en voz media, sinanáquime, lo busco y aquí lo tenemos en el imperfecto, tiempo imperfecto, modo indicativo que es el verde y tercera persona plural. Nada más, ese es el que tenemos, ¿verdad? No hemos encontrado todavía ni la primera, segunda, tercera singular, ni primera, segunda plural, solo esta. Pero vamos a conjugarlo como si existieran. Sentarse a la mesa. Yo me sentaba a la mesa, tú te sentabas a la mesa, él se sentaba a la mesa. Vamos al plural. Nosotros nos sentábamos a la mesa, vosotros os sentabais a la mesa, ellos se sentaban a la mesa. Y así se traduce aquí, se sentaban a la mesa. Fácil, ¿verdad? Luego pasamos a to y su. To y su. To y su. El artículo con su respectivo sustantivo. Buscamos y su en el diccionario. Me dice, es un sustantivo masculino que viene de Jesús. Buscamos Jesús, el paradigma de Jesús, ¿verdad? Y aquí tenemos la declinación de Jesús. ¿Dónde se busca? Está muy fácil, ¿verdad? El artículo to y su. Es un dativo, obviamente. Es un dativo. Por eso es importante el diccionario, porque podríamos confundirnos aquí en el genitivo, en el dativo y en el vocativo. ¿Lo ves? Entonces, el artículo es puesto incluso a propósito por el autor para que no nos enredemos de caso. Entonces, eso sería, recuerde que a los dativos les agregamos varias preposiciones: en, con, por, a, para. Yo le agregué con el Jesús. Yo escogí esa. Usted puede escoger cualquiera de esas. Con el Jesús. Con el Jesús. Es decir, se sentaban los pecadores y los recaudadores con Jesús. Pasamos la diapositiva. Que significa, es una conjunción coordinada copulativa, significa y. Y luego viene tis más y tes. Lo escribimos en el cuadro, tis más y tes. Lo busco en el diccionario, más y tes me dice, eso es un sustantivo masculino que viene de más y tis. Entonces busco más y tis, el paradigma, y más y tis, y busco tis más y tis, este que viene aquí, el artículo, y entonces lo encuentro fácilmente aquí,
Macitis, ¿verdad? Macites. Macitis es Macites es Macites es el caso dativo. Macitis es el nominativo singular o digamos el paradigma. Entonces lo tengo ahí. ¿Y cómo se traduce? También igual, se le agrega la preposición en, con, a, para. Yo agregué con los aprendices. Con los aprendices. Y la última palabra, aftu, termina con aftu. La busco en el diccionario y me dice que es un pronombre personal que viene de aftos. Entonces busco aftos, que es el tercer pronombre personal, y este tiene los tres géneros y lo voy a ubicar aftu otra vez acá y viene aquí. ¿Lo ves? Ahora de él, con los aprendices de él. ¿Quién es de él? ¿Cuál es el antecedente? Aftu, de él es Jesús, que es un sustantivo masculino. Por lo tanto es masculino singular genitivo. Y ahí tenemos la traducción de este hermoso versículo. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en Mateo 9:11.